Vamos a mostrar ahora la generalización que Maxwell propone para la ley de Ampère, para que ésta siga siendo válida en régimen transitorio. Digo que vamos a mostrar y no a demostrar, porque lo que vamos a hacer es una serie de consideraciones que nos van a acercar a la generalización que Maxwell propone de la ley de Ampère como una hipótesis razonable. Y de paso, nos va a servir de ejemplo sobre cómo funciona la investigación científica. Y no cualquier ejemplo, sino quizás uno de los ejemplos más exitosos de la historia de la física. Pero comencemos ahora por demostrar, esta vez sí, demostrar, que la ley de Ampère no puede ser válida en régimen transitorio. Y esto es bastante directo, es lógica proposicional binaria. La ley de Ampère, lo vimos cuando demostramos Kirchhoff de nodos a partir de Ampère, la ley de Ampère implica necesariamente el régimen permanente, al establecer que el flujo neto del vector densidad de corriente a través de una superficie cerrada tiene que ser cero. Si la ley de Ampère implica necesariamente el régimen permanente, entonces el régimen no permanente, el régimen transitorio, implicará necesariamente el no cumplimiento de la ley de Ampère. Por lo tanto, la ley de Ampère debe necesitar necesariamente una generalización. Vamos a comenzar las consideraciones que nos acerquen a cuál puede llegar a ser esta generalización. Partamos de la ecuación de balance de carga, asumida la carga eléctrica como una magnitud extensiva que se conserva. La expresión que obtuvimos fue la siguiente. La integral de flujo del vector de densidad de corriente a través de una superficie cerrada, el lado derecho de esta ecuación, es igual a menos la derivada respecto del tiempo de la carga neta contenida en el volumen limitado por esta superficie. El signo menos se debía a que si consideramos el flujo del vector de densidad de corriente con la convención de signos que hemos adoptado para flujos a través de superficies cerradas, esto es que el diferencial S positivo es saliente de la superficie, este flujo será positivo cuando la densidad de corriente sea saliente del volumen y por lo tanto en ese caso la carga neta contenida en ese volumen deberá estar disminuyendo. Por eso el signo menos. Bien, avancemos. Conocemos esta propiedad integral del campo eléctrico expresado en términos del vector desplazamiento. El flujo del vector desplazamiento a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada por dicha superficie o la carga neta contenida en el volumen que la superficie define. Si asumimos la validez universal de esta propiedad integral, es decir, si asumimos que es válida también en régimen transitorio, podemos derivar ambos miembros de esta igualdad respecto del tiempo y obtendremos que la derivada respecto del tiempo del flujo de D a través de una superficie cerrada es igual a la derivada respecto del tiempo de la carga contenida en el volumen limitado por esa superficie. Solo tenemos que combinar estas dos ecuaciones porque esta derivada respecto del tiempo es exactamente esta que obtuvimos por conservación de la carga cambiada de signo. O sea, podremos escribir menos la derivada
respecto del tiempo del flujo en una superficie cerrada a través de una superficie cerrada del vector de desplazamiento es igual al flujo a través de la misma superficie del vector densidad de corriente. Esta expresión válida en régimen transitorio. Escribiendo esto de otra manera, agrupando de un mismo lado de la ecuación ambos términos, podemos escribir esto: el flujo de J, el flujo del vector densidad de corriente a través de una superficie cerrada, más la derivada respecto del tiempo del flujo del vector desplazamiento a través de la misma superficie, esto es igual a 0. Tenemos acá una integral cerrada, en este caso la suma de dos integrales sobre la misma superficie de integración, igualadas a 0. En otras oportunidades, en 3 oportunidades, nos hemos encontrado en este curso con integrales cerradas igualadas a 0. En todos los casos, a partir de ellas, obtuvimos integrales abiertas con algún grado de independencia respecto de la forma de evaluarla. Así, cuando planteamos el primer principio como la integral cerrada de delta Q menos delta L, delta como una cantidad infinitesimal no diferencial exacto, esa integral igualada a 0 daba por resultado que la integral abierta de delta Q menos delta L o Q menos L era independiente del camino, lo cual nos permitió definir la función potencial de energía interna. En el segundo principio de la termodinámica obtenemos que la integral de delta Q sobre T cerrada para una evolución reversible es igual a 0 de la desigualdad de Clausius. A partir de ahí obtuvimos que la integral abierta por un camino reversible de delta Q sobre T era independiente de la evolución. De nuevo, una integral abierta con un grado de independencia. Y más recientemente, en esta misma parte del curso, la integral cerrada del campo eléctrico, de la circulación del campo eléctrico, la circulación del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado, igualada a 0, nos da que la integral por un camino abierto es independiente del camino, lo cual nos permite definir el potencial eléctrico. Vamos a tratar ahora de obtener el mismo tipo de libertad sobre integrales abiertas a partir de esta integral cerrada igualada a 0. Imaginemos una superficie cerrada con una cierta distribución de carga, una cierta distribución de densidad de corriente y una cierta distribución de vector de desplazamiento, toda desconocida. Sabemos, hemos llegado a la conclusión, admitiendo solo la conservación de la carga y la validez universal de la ley de Gauss, que se tiene que cumplir esta propiedad. Tracemos ahora un camino cerrado sobre la superficie, es decir, todos los puntos de esta curva cerrada pertenecen a la superficie cerrada. Esta curva que llamamos contorno a partir de ahora parte a la superficie cerrada en dos superficies abiertas. Estas dos superficies abiertas consisten en una partición de la superficie cerrada porque la unión de ellas da la superficie cerrada y la intersección es nula. Esto es la unión de las dos superficies, reproduce la superficie cerrada sin superposiciones ni oquedades. Por lo tanto, podemos escribir esta ecuación
como la suma de las integrales abiertas en la superficie 1 y en la superficie 2, más las mismas integrales en la superficie 2. Esto quedará así. Ahora las integrales son abiertas, por eso no ponemos el símbolo del círculo, decimos que la integral de j diferencial es en 1, más la integral de j diferencial s, el flujo de j en 2, más la derivada respecto del tiempo del flujo de d a través de 1, más la derivada respecto del tiempo del flujo a través de la misma superficie cerrada, el flujo de d por 2, todo esto es igual a 0, hemos convertido dos términos en cuatro términos. Lo cual nos lleva a poder escribir esto en términos de una igualdad en la que una de las dos superficies está cambiada de signo. Digamos que menos la integral, vamos a poner el subíndice en los corchetes para abreviar, j diferencial s más derivada respecto del tiempo de d del flujo de d diferencial s, esto a través de la superficie 1 es igual al mismo corchete pero a través de la superficie 2. Ahora vamos a hacer algo para eliminar este signo menos que molesta. Fíjense que estas dos integrales son abiertas, están evaluadas a través de la superficie 1 y estas evaluadas a través de la superficie 2. El signo menos corresponde porque estamos haciendo esta evaluación con la convención de signos de flujo a través de superficie cerrada, es decir, serán positivos los flujos a través de 1 si son salientes y lo mismo a través de 2. Ahora bien, si ahora cambiamos esta convención y usamos una convención referida al contorno, a la curva cerrada que limita las superficies 1 a 2, a la curva cerrada que comparten como contorno ambas superficies, si ahora decimos que para ser positivo el flujo tendrá que ser saliente con la regla de la mano derecha, es decir, circulando en cierto sentido por el contorno, tendremos que obtener flujo saliente si nuestro pulgar apunta en el sentido saliente de la superficie en ese caso, cuando recorremos el contorno con los dedos de la mano derecha. Está claro que si adoptamos esa convención, será positivo con estas flechas el flujo a través de 2, pero el flujo a través de 1, si fuera en este sentido, sería negativo. Con lo cual, cambiando la convención de signo, podemos eliminar el signo negativo y decir que esta integral a través de 1 es igual a esta a través de 2. Pero la única condición, como veremos, que tenemos que respetar es que ambas integrales se evalúen a través de superficies que compartan el contorno. Y eso lo podemos ver si imaginamos una tercera superficie distinta, pero que comparta el contorno. Digamos, esta suerte de lenteja, o también podría ser una superficie más grande, abierta, que comparta exactamente el mismo contorno que la superficie 1. Si ahora evaluamos 1 más 3
o 1 más 4, tanto 1 más 3 como 1 más 4 definen superficies cerradas y por lo tanto cumple con esta condición y por lo tanto por compartir el contorno cumple con esta igualdad. 1 más 3 cumplen con esta igualdad porque ambas comparten el contorno. Lo mismo 1 más 4. Pero la superficie 1 no la hemos cambiado. Por lo tanto, el valor de esta operación para la superficie 1 sigue siendo el mismo. Por lo tanto, también lo será para la superficie 3 y también para la superficie 4. Es decir, todas las superficies que compartan este contorno que hemos elegido arrojarán para esta operación el mismo valor. Aunque al cambiar una de las dos superficies o ambas superficies cambie el volumen a que refieren, el volumen que encierran, por lo tanto la carga que encierran, por lo tanto su derivada respecto del tiempo y por lo tanto también los flujos del vector densidad de corriente y del vector de desplazamiento y la derivada de ese flujo respecto del tiempo, en este último caso. Sin embargo, el valor de esta operación será el mismo mientras compartan el contorno. Ahora bien, ¿qué pasa si cambiamos el contorno? Imaginemos que elegimos un contorno muy distinto. Digamos, dibujamos apenas como si fuera un lunar sobre una superficie cerrada. Y la partición en ese caso será esta área del lunar y el complemento de la superficie cerrada, el complemento del lunar respecto a la superficie cerrada. Ambas también definen una superficie cerrada, esta y el resto, ya sea que el resto sea el que corresponde a 1 más 3 o a 1 más 2 o a 1 más 4, siempre que el complemento limite una superficie cerrada. El valor de esta operación será distinto al cambiar el contorno. Y eso lo podemos ver porque este lunar lo podemos hacer tan pequeño como querramos. Y si tendemos al límite, cuando la circulación sea nula, el lunar sea de área infinitesimal, está claro que la operación tenderá a cero. Y esto es porque tenderá a cero la operación sobre el lunar y también sobre el complemento. ¿Por qué? Porque cuando el lunar tienda a ser una superficie infinitesimal, el complemento de la superficie respecto al lunar será prácticamente la superficie cerrada y ya sabemos que para la superficie cerrada da cero. Fíjense que al cambiar de contorno puede ocurrir que flujos que referidos a otra superficie abierta eran positivos pasen a ser negativos, ¿no? Y por eso es que el valor de la operación puede cambiar. Ahora, lo que hemos dicho hasta aquí es que mientras las superficies abiertas compartan el contorno, esta propiedad da una constante. Constante que cambia si cambiamos el contorno. Es decir, el valor de esta operación es un atributo del contorno, no depende ni de la carga, ni del vector de desplazamiento, ni de su distribución en el espacio, ni de la distribución de la carga en el espacio, ni la distribución del vector de desplazamiento, ni la forma en la que están cambiando en el tiempo, sino de una propiedad del contorno. Y hasta aquí hemos llegado solo con consideraciones sobre las propiedades de la carga eléctrica. Nada más que eso. No hemos echado mano de otro recurso, pero tenemos otro recurso.
el recurso que da la ley de Ampère. La ley de Ampère establece cuál es la propiedad del contorno que define el valor que adopta esta operación en un caso particular, el caso del régimen permanente. La ley de Ampère dice, si esto es cero, entonces esta operación es igual a 1 sobre mu sub 0 por la circulación cerrada del vector inducción magnética a lo largo del contorno. Fíjense que esto es claramente una propiedad exclusiva del contorno. Esto, según Ampère, es válido cuando el régimen es permanente, es decir, cuando este término es cero. Y aquí viene la hipótesis, la extrapolación, el lance del investigador científico, que en este caso consiste en adoptar como hipótesis que esta propiedad del campo de inducción magnética, esta propiedad del contorno, va a seguir siendo la que defina el valor de esta operación en régimen transitorio y por lo tanto la generalización consistirá en escribir este corchete como lado derecho de la ecuación y así obtenemos la ecuación de Maxwell-Ampère o de Ampère-Maxwell, si lo que respetamos es el orden cronológico, de las contribuciones. Y esta es la ley de Ampère-Maxwell o Maxwell-Ampère. Es una hipótesis, esto no es una demostración, estamos extrapolando, estamos diciendo que lo que vale para el régimen permanente como propiedad del contorno que define el valor de esta operación también valdrá en régimen transitorio. Esta hipótesis, como todo desarrollo en ciencias naturales, también en física, tiene que estar sometida, tiene que ser sometida a verificación experimental. ¿Qué clase de verificación experimental? Bueno, de una nueva expresión, de una nueva ley, surgen consecuencias necesarias, consecuencias que se deducen. Esas consecuencias tienen que respetar la realidad de los experimentos, o tienen que predecir experimentos posibles. Bien, en ese sentido, la ley de Maxwell es el mejor ejemplo que podemos plantear, la ley de Maxwell-Ampère, porque esta generalización unida a la ley de Gauss, a la ley de Faraday y a la ley de Gauss del campo de inducción magnética, conforman la teoría más extraordinaria de la historia de la física en cuanto a los cambios que supuso. En cuanto a la ciencia, las leyes de Maxwell abren la puerta a una concepción del tiempo y del espacio absolutamente novedosa y que nos impresiona siempre la primera vez que nos encontramos con ella. Y en cuanto a la tecnología, las leyes de Maxwell son las que habilitan la revolución de las telecomunicaciones, comenzando por la radio, siguiendo por el teléfono, la televisión, la computación, la informática, internet, hasta los teléfonos celulares de nuestra vida. De eso nos vamos a ocupar en el último tema del año, que es leyes de Maxwell. Seguimos.